Y el club que presenta la mayor cantidad de contagios es el 12 de octubre de Itagua, en donde el motivo deja al descubierto una tremenda irresponsabilidad. Un asado grupal habría sido el foco de contagio de los 35 positivos. Según el reporte de la Asociación Paraguaya de Fútbol, unas 35 personas fueron las que dieron positivo en el plantel del 12 de octubre de Itagua, uno de los equipos de primera división que se preparaban para el retorno del torneo Apertura. El director técnico Mario Jara contó que compartieron una reunión que rompe el protocolo sanitario de cuarentena abierta de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Hicimos un asado con el plantel del día a día. No hubo mozo ni parrillero. La cuarentena es abierta. Yo tengo familia, los jugadores tienen contactos. Todos ahora apuntan al asado, pero les aseguro que nada tiene que ver, justificó Jara, sin reconocer que esa actividad quebranta el protocolo sanitario al cual deben regirse de forma estricta absolutamente todos. Según las informaciones de la actividad, también participaron incluso el presidente del club, Edgar Monjes, y otros dirigentes, algunos de ellos que ni siquiera formarían parte del protocolo sanitario. Uno de los referentes del plantel docista, Pablo Ceballos, lamentó que todo esté centrado en el polémico asado entre el cuerpo técnico y el plantel del club itagüeño, dejando de lado la inmensa cantidad de personas con el virus positivo a nivel comunitario. Muchos siguen hablando del asado en el que estuvimos las 45 personas del día a día y nos hacemos el test cada semana con las medidas sanitarias correspondientes. Ahora me pregunto, ¿Guaraní para tener 14 casos hizo también un asado? Quiso ironizar sin hacer mea culpa en ningún momento. Después del dichoso asado y en estado etílico, el integrante del plantel del 12 de octubre, Juan Lolo Avente, protagonizó un accidente de tránsito y quiso darse a la fuga. Él mismo posteriormente fue separado del plantel. Comportamientos que reflejan la poca seriedad, disciplina y responsabilidad con que toman la vuelta del fútbol. Muy bien, y estos casos que son realmente multiplicadores, porque estamos hablando de muchas personas que fueron contagiadas en un solo evento. Vamos a hablar con el director de la 11ª Región Sanitaria, el doctor Roque Silva. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, Mercedes. Un saludo a Carlos. Un placer compartir con ustedes en esta noche. Un gusto nuevamente, siempre con muy buena predisposición, doctor, para responder a nuestras preguntas. Esta, como muchas otras, son las razones por las que lo más probable que nuestra zona, estamos hablando de Central, no va a pasar a la fase 4. Realmente, las noticias que ocurrieron en estas 24 horas terminaron por golpear algo que ya sabíamos que eventualmente iba a ocurrir, que es que el Departamento Central, Alto Paraná y Asunción no pasaran de fase, ¿verdad? Realmente en una ciudad tan cercana como Itagua, que se haya violado no solamente el protocolo establecido por la Asociación Paraguaya de Fútbol, sino la cuarentena sanitaria. No vamos a tratar de justificar algo que es injustificable. No se puede justificar que estén 45 personas, por más que sean, es el grupo de trabajo que tenga este club, puedan compartir un evento masivo, ¿verdad? O sea, partamos de ese punto. Mucha gente dice, no, el asado, tal cosa, que esto, que aquello. Pero el hecho de que hay una disposición, hay un decreto presidencial que dice que no eventos sociales, y si hablamos de eventos sociales que sean hasta 10 personas del mismo núcleo, evidentemente acá no se cumplió, ¿verdad? Y ahí está la consecuencia. Tenemos no solamente consecuencias, sino consecuencias económicas también para estos jugadores que están en cuarentena, y realmente uno apenado porque eso genera, imagínate vos, genera un aumento de casos. El día de mañana vamos a estar ya procediendo a la toma de muestras de los contactos de estos futbolistas, y que son aproximadamente, solamente en la ciudad de Itagua, son 65 personas. Doctor, justamente hablando de estos futbolistas, ¿es cierto que muchos fueron sometidos nuevamente a la prueba de COVID? O sea, se le tomaron nuevas muestras y su resultado es negativo. ¿Cómo puede ser eso?
No, yo no tengo, escuché por algunos medios periodísticos eso, pero yo no vimos el resultado ahora. Realmente nosotros siempre en el ambiente médico, en lo que sea la medicina, nosotros tenemos que jugar a favor de los pacientes. Si el resultado, y eso se vio reflejado hoy en el tablero del Ministerio de Salud Pública, que refleja que es un caso positivo, nosotros ya empezamos a activar el protocolo. Imagínense ustedes que nosotros entremos en esa duda si es positivo o negativo y perdamos 2 o 3 días. Hay datos muy importantes, Mercedes, que tenemos que tener en cuenta. Hoy tuvimos 115 casos positivos, de los cuales 76 son contactos de esos positivos. Y tenemos 78 son contactos y 24 son sin nexo. Solamente en el departamento central de esos 115 están 60 personas. Y eso genera, porque cada contacto, y el ministro fue claro hoy, cada positivo genera 32 personas en promedio que se someten al test. Sí. Esa es la primera vez que yo lo escucho decir a él, porque nosotros siempre tratábamos de decir que son 15 a 20 personas, pero ahora 32 personas tenemos en promedio, ¿verdad? Y eso asusta, porque eso no solamente hay una repercusión en el ambiente sanitario, sino en el ambiente laboral y económico de esas personas, que durante 14 días van a estar en cuarentena por más que el resultado dé negativo. Con relación al foco de esta infección en Itagua, ¿se charló con los jugadores? ¿Cuánta gente había en esa reunión social de donde salieron los positivos, doctor? 45 personas de la información que manejamos. Inclusive vi que algunos medios deportivos hablaban de que hubo parrilleros que no formaban parte de ese núcleo, ¿verdad? Esa es la información que manejamos. Claro. Pero en base nosotros ya hicimos el trabajo de establecer los contactos y bueno, eso es lo que ya estamos haciendo, ¿verdad? Y apenado porque mucha gente vive de lo que genera el fútbol y que hoy se haya suspendido es realmente para la gente que realmente cumplió. Veía yo por las redes sociales la molestia de algunos presidentes de clubes, ¿verdad? Que hablaban de que todo lo que se han preparado, pero bueno, esto es así y lastimosamente van a seguir surgiendo si la gente no es responsable de su actos. De hecho, que justamente Marcos Trovato tuiteó hace minutos, todos los positivos son negativos ahora. Alguien está metiendo la mano para que no vuelva al fútbol. Hoy debíamos haber jugado, basta de intentar matar el fútbol. De hecho que hay, como bien lo decía, todo un movimiento económico, comercial alrededor de esto. Y bueno, y esta situación que se complica porque cada vez son más los jugadores involucrados en situaciones irregulares y otra vez los nexos, o sea, otra vez los contactos. Y bueno, genera incertidumbres sobre si realmente se tendría que reanudar este tipo de actividades que son de alguna manera masivas porque involucran a muchas personas de manera profesional, doctor. Así mismo. Esto cuando empiece el fútbol, esto va a ser una prueba para todos, Mercedes y Carlos. Porque por más que no se jueguen los partidos con público, ¿verdad? Vamos a necesitar que la gente tome conciencia y no se reúna en las casas de familia de diferentes núcleos y comience a consumir bebidas alcohólicas. Ese es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque la gente se va a reunir y va a querer ver el partido de fútbol y comentarlo como es habitual, y eso hay que controlar también, ¿verdad? Es por eso que esos son los efectos colaterales que va a tener el hecho de que el fútbol se reinicie. Y el ministro fue claro hoy en la conferencia de prensa donde decía de que en 3 semanas evaluaríamos ahora. Yo entiendo la presión que existe de muchos lugares, de vamos a decirle, agrupaciones que no están pudiendo trabajar. Pero tenemos que entender que si no hay un acompañamiento de la ciudadanía, esto que se ha conseguido en estos casi 130 días puede realmente no servir de nada. Así que es muy importante ese cuidado que tenemos que tener cada uno. Y ahora con esta situación, ¿hay instrucciones precisas que usted recibió por parte de Salud Pública con relación al Departamento Central? Básicamente, insistir en
en las campañas de promoción y prevención en todos los medios que podamos. Por sobre todas las cosas también redoblar el esfuerzo de identificar la mayor cantidad posible de contactos y que se le tome la prueba y la gente vaya a ese aislamiento. Ese es un dato muy importante, Carlos y Mercedes, que la gente debe entender. Yo hoy me puedo hacer el test, ¿verdad? Pero yo no puedo salir de mi casa hasta tener el resultado de ese test. Así. ¿Verdad? Y vos que ves, vos le ves a la gente saliendo y paseándose y te dice, no, mi test va a estar en tantos días. No, la indicación es precisa. Si yo me hago el test, debo quedarme en mi casa hasta tener el resultado. Y esas son las cosas que tenemos que cuidar. Imagínense ustedes, yo vuelvo nomás a lo que empecé diciendo. 78 contactos, 15 sin nexo. O creo que eran esos los números. Imagínate, esa cantidad sumada son la cantidad de focos que hoy van surgiendo, porque la gente en Central se mueve en diferentes ambientes y en diferentes distritos. Ayer nomás teníamos 10 casos en Itagua, hoy tenemos 30 casos activos, imagínate eso. Doctor, de esos 60 casos que hablaba confirmados en Central, ¿cómo están y dónde están? ¿Cuál? Los 60 casos confirmados hoy en Central. Están distribuidos en todos los... Nosotros prácticamente hoy no tenemos casos activos en Villeta y Nueva Italia, ¿verdad? En el resto del departamento central tenemos en promedio 1 o 2 casos. En Itá nomás el día de ayer, en el día de ayer, tuvimos 9 casos relacionados a una persona que trabajaba que vive en Luque pero trabaja en Itá en una casa de familia. Imagínate, 9 casos. ¿Verdad? Tenemos el caso de una funcionaria que es una funcionaria municipal en el cual más o menos 15 personas fueron sometidos al test, ¿verdad? Y están todos en cuarentena. O sea, realmente uno va viendo que si no se toma la real conciencia, esto se nos puede ir de las manos y ir creando problemas en las diferentes instituciones. ¿Alguno de estos 60 confirmados hoy está internado? ¿Presenta síntomas graves? ¿Cuál es la situación, o por lo menos aquellos casos resaltantes dentro de estos confirmados? Realmente todos los que están en aislamiento domiciliario. Esa es una de las ventajas que tenemos en Central, que no hay mucha repercusión en lo que son los internados de estas personas que han dado positivo al test. No tenemos ese aumento. Hoy un poco más del 50% están internados, son del departamento de Alto Paraná. Central no tiene prácticamente internados en sus hospitales. Aproximadamente tenemos 6 personas, de los cuales 4 están en terapia intensiva. Muy bien, doctor, muchas gracias por estos datos. Que tenga buen fin de semana. Igualmente, Mercedes, y a las órdenes y abierto siempre cuando la información así lo requiera. Un placer, y por sobre todas las cosas, a asumir hoy ya no hablamos del modo COVID de vivir, hoy hablamos del modo seguro de vivir, a tomar todas esas medidas de protección y a cuidarse, a no bajar la guardia y a no relajarse. Un saludo a Carlos, a Mercedes y a todos, y realmente esperando que estos casos vayan descendiendo o que esos casos no se traduzcan en un aumento de internaciones en nuestros hospitales. Gracias, doctor Roque Silva. Gracias. Hacemos una brevísima pausa. En instantes más noticias aquí en 24 horas.